compartir con ustedes un texto que, claro, desde la mirada de las organizaciones, Milberg, resulta duro para nosotros. Pero quiero traducir lo que muy bien nos dijo Federico en algunas cuestiones más ancladas en nuestro terreno, ¿no? Cómo ustedes pueden visibilizar los lugares en donde ustedes están trabajando. De alguna manera, lo que hoy me interesa de la segunda clase es que ustedes puedan salir con la inquietud de indagar en los lugares donde ustedes están. ¿Qué configuración de estructura tiene el lugar donde yo estoy? ¿Es un modelo que responde más a una estructura simple, a una estructura burocrática mecánica, profesional? ¿Hay adocracia? ¿O qué tipo de cultura es la que más se impone dentro del modelo de organización donde me toca transitar? Para esto es importante mencionar que en la estructura simple, toda estructura simple en nuestro quehacer de nuestros hospitales, tranquilamente puede ser una estructura de internación en donde se requiere de una supervisión directa de alguien que lleve adelante la distribución de los roles, de las tareas, que organice, ¿sí? Cada uno de las líneas de trabajo que hay hacia el interior de esa estructura, que al ser simple, cuando habla de simple o de más compleja, se refiere a que no requiere de tanta tecnología. Por ahí requiere más de un trabajo manual, como puede ser una sala de internación general, en donde muchas veces esas áreas y las estructuras son muy chicas, ¿sí? No hay cuadros intermedios de infinidades de niveles burocráticos. Entonces, lógicamente, todo va a depender de la persona que tenga la jerarquía más alta dentro de lo que Mismer habla de cumbre estratégica. Por ejemplo, en un hogar de ancianos, ¿sí? No hay tantos supervisores. Por ahí directamente de una persona depende toda la estructura simple que se tiene y es quien supervisa. Y en un geriátrico es una de las instituciones que por ahí más se centraliza todo, por lo general de forma vertical. Pero es una de las miradas que por ahí ustedes pueden tener. También las estructuras simples responden muy bien a un centro de salud. En un centro de salud, muchas veces el personal de enfermería que trabaja depende directamente del director médico, como el resto de todo el personal. Quiere decir que hay una cumbre estratégica muy cerca, pero conformada por una sola persona. Las burocracias mecánicas, es interesante lo que Federico menciona, porque está más pensado en las fábricas, pero también nosotros dentro del hospital tenemos algo parecido a una fábrica, que es cuando determinados procesos de trabajo son repetitivos y reiterados, en donde vos vas a un servicio en donde siempre se hacen las mismas prácticas. Ejemplo de esto puede ser tranquilamente un vacunatorio, donde va a haber una estandarización de un proceso en donde sabés que de acuerdo a un calendario vos vas a proceder a realizar con una tecnoestructura que no es muy sofisticada, pero que es necesaria, porque si no tenés termómetro, no tenés heladera, no tenés conservadores, digamos, no tenés los elementos necesarios, se te hace difícil poder ver esta cuestión en particular. En cuanto a la descentralización que pueda tener un vacunatorio, muchas veces dependen de áreas operativas que pueden estar dentro del mismo hospital o no, o puede depender de la región
más próxima sanitaria, que es de quien reciben las vacunas. Y así podemos pensar en otras áreas desde una mirada en donde se estandariza el proceso. Por ejemplo, un área quirúrgica. Las áreas quirúrgicas tienen todos los procesos estandarizados, con una tecnoestructura mucho más elevada, obviamente, que un vacunatorio. Ahora, algo que dijo Federico que es interesante y que de alguna manera lo relacionó más con nosotros es la burocracia profesional, que eso nosotros la sufrimos bastante dentro de nuestras estructuras hospitalarias, porque hay toda una discusión en cuanto a esto de estandarización de destrezas. Se está refiriendo específicamente a algo que nosotros estamos escuchando muy seguido en este tema que tanto les interesa a ustedes, que es la gestión, que son las competencias. Las competencias responden a destrezas, ¿no? Esto es todo un tema que nosotros nos vamos a meter muy de lleno, porque lo que queremos es que ustedes discutan nuevas competencias desde una gestión de enfermería más de este siglo, en donde se necesita obviamente de un núcleo operativo que esté fuertemente capacitado. Por eso se está insistiendo tanto con la simulación clínica dentro de los hospitales, la capacitación continua, el desafío de los nuevos procesos, porque lógicamente el poder protocolizar esta destreza, bueno, esto habla de un nivel de burocracia, tómenlo no como una palabra que hay veces que está desvaluada, sino como la cuestión de que desde una autoridad se fija un paso, ¿sí?, claro y lógico de cómo se va normatizando esa destreza, ¿no? Estas situaciones nosotros las podemos ver de forma verticales o horizontales, muchas veces, sobre todo en algunas disciplinas, de acuerdo a las incumbencias que tienen por sus marcos legales, están más descentralizadas que en otras, pero todavía en nosotros, de acuerdo a nuestra ley del ejercicio, tenemos claramente dos niveles, uno profesional, otro no profesional, donde la discusión de las destrezas en ese núcleo operativo, bueno, es todo un dilema. Por eso en la clase anterior charlábamos si había un manual o había alguna norma en los servicios en donde estas cosas se estandarizan y mejoran de alguna manera la posibilidad de poder gestionarla de una forma diferente. Ahora miren la forma divisional, la estandarización de producciones. ¿A qué le suena esto de en los hospitales o en la gestión de enfermería cuando nos hablan de estandarización de producciones? A las unidades de producciones de enfermería, ¿cómo producimos? Ya esto es una situación en donde se necesita lógicamente de un compromiso, de esa línea media que Federico habla, de esa situación en donde hay una relación de niveles, ¿no es cierto?, en donde se tiene que generar un índice de producción en donde es fundamental que muchas de las destrezas que se realizan, muchos de los procesos de trabajo que se realizan, se pongan en una línea de continuidad y se los pueda cuantificar. Ese es uno de los serios problemas que atraviesa la gestión de enfermería, que todavía nos cuesta, por más que se están reactualizando las unidades de producción, entender en una mirada de producción humanizada esta posibilidad de poder concretarlo con una mirada centralizada o descentralizada, pero básicamente fuertemente ajustada a la realidad del contexto en donde esa producción se lleva adelante. Y la adocracia es un término muy lindo porque es lo contrario a burocracia. Y eso para nosotros, tómenlo como empoderamiento también. Porque la mirada de una configuración adocrático en una estructura de organización es cuando vieron cuando ustedes le dan la posibilidad en un puesto de trabajo de que vos puedas hacer las cosas sin la necesidad de que otro te esté diciendo qué hacer. Eso es maravilloso.
Eso es lo que se espera de un licenciado, que sea capaz de generar su propio ámbito de trabajo, que pueda pensar en su propio proceso, de cómo va a desarrollar la destreza que tiene y cómo de alguna manera después va a poder rendir algún tipo de informe en cuanto a esa producción que hizo. Eso lógicamente necesita de un staff de apoyo, en donde muchas veces trabajamos en algunos lugares por ahí con otras disciplinas que nos colaboran en cómo podemos mejorar todos estos procesos, cómo podemos mejorar nuestro desempeño, cómo de alguna manera competimos sanamente por querer mostrar lo que hacemos, cómo lo visibilizamos. Y ahí hay una cuestión muy selectiva en cuanto a esa descentralización, porque nosotros comenzamos a hacer aquellas cuestiones que nos gustan más. Entonces, por ahí, ustedes van a ver en algunos lugares en donde la enfermería puede trabajar con un mayor grado de libertad, van a encontrar personas que por ahí desarrollan más la docencia, hay otros que desarrollan más la investigación, hay otros que desarrollan más el trabajo con la familia, hay otros que son capaces de implementar un servicio de terapia abierto o de proponer diferentes tipos de estrategias que nadie se anima por miedo, como bien dijo Federico hoy, de que muchas veces el cambio genera rupturas. En la adocracia, al tener esa libertad para poder actuar, la persona, si de algo no tiene, es de miedo justamente, porque el desafío es lo que genera la motivación de querer hacer cosas. Por eso los invito a que en la próxima clase ustedes nos puedan contar, dentro de la estructura en las cuales ustedes están atravesando hoy en día, gestionando, ¿qué particularidades puede tener en cuanto a cada una de estas configuraciones? ¿Qué mecanismos están utilizando? Si alguno está trabajando con procesos de trabajo, puede ser un proceso de atención de enfermería dentro de la estandarización de cuidados, puede ser algún tipo de manuales en cuanto a destreza, si alguno está aplicando algún tipo de índice de enfermería o de unidades de producción. Bueno, que ustedes mismos vayan nutriéndose de estos términos y que los puedan ir de alguna manera relacionando con su práctica. Esto es sumamente interesante lo que Federico les mencionó con respecto a los mecanismos coordinadores, porque cada uno de estos mecanismos coordinadores, quiero ver si lo puedo poner un poquito más grande, esta parte, sobre todo para lo que ya es de noche y muchos están con la vista cansada. No sé si ahí se puede ver mejor. El ajuste mutuo es sumamente interesante, porque cuando ustedes leyeron la definición, habla de un trabajo colaborativo. No es poca cosa. Cuando nosotros logramos ajustar mutuamente, es porque nos estamos complementando. Si bien se puede utilizar en estructuras simples, como comúnmente dice, pero requiere de un esfuerzo y de un trabajo que muchas veces en esas estructuras simples, en el caso de nuestro trabajo, la sobrecarga de trabajo o la mala distribución del trabajo hace que este mecanismo de ajuste mutuo no funcione. Entonces necesite de alguien que supervise el trabajo de todos. Esto yo no sé si por ahí alguno tiene experiencia en terapia intensiva. Uno, cuando trabaja en terapia intensiva, de acuerdo a la lógica del grupo de personas con la que trabaja, cuál es la cultura que se impone en ese trabajo, uno puede decir, los pacientes son de todos y los atendemos entre todos, sería un ajuste mutuo, o necesitan todos de una supervisión directa que le diga, no, el paciente Juan Francisco lo atiende Brian, la señora López Norma la atiende Lina. ¿Por qué? Porque necesita de la supervisión de alguien que vea la complejidad de esa persona y, conociendo
a cada una de las personas que tiene, sabe a quién le puede dar esa responsabilidad y a quién no, dependiendo también de la formación, de la experiencia y de un montón de cosas. Quiere decir que estos dos mecanismos muchas veces entran en un mismo juego, en donde pueden ir en forma paralela o pueden ir de alguna manera también superponiéndose de acuerdo, sobre todo, a la cultura que se impone en nuestros lugares de trabajo. Desgraciadamente, los otros dos, lo que tienen que ver con las unidades de producción y la estandarización de proceso, ojalá nosotros podamos estar hoy discutiendo esto como algo común dentro de nuestros espacios de trabajo. Todavía no hemos dado ese salto cualitativo como para ver cuáles son los problemas, porque nos está costando mucho todavía poder digitalizar, poder dar de alguna manera un backup de apoyo para que todas esas situaciones se puedan ir complementando como mecanismos coordinadores. Pero los que me encantaría que en la próxima clase ustedes nos puedan decir cuáles de estos dos mecanismos son los más usados. Yo me imagino que me inclino más por estos dos que les estoy marcando acá, que es el ajuste mutuo y la supervisión directa, pero si alguno nos puede sorprender con alguno de los otros tres, bienvenido, porque para eso estamos, para sorprendernos. Bien. ¿Qué otra cosa me interesa mucho, pero mucho, anclar fuertemente hoy? No, nosotros como grupo de pertenencia, el tema de nuestra cultura laboral, nuestras miradas dentro de esos entornos, es importante que podamos rever las dimensiones que hay de esa cultura. Y hoy Federico nos fue de alguna manera llevando a que nosotros podamos ir haciendo esa evaluación de poder ir reconociendo las dimensiones que nos atraviesan dentro de nuestros entornos de trabajo, porque hay dos conceptos que tienen que salir claros y que necesito que ustedes se los remarquen, porque está en la pregunta de evaluación. Es que la cultura y la estructura no se contraponen y son dos elementos fundamentales para poder ser exitosos. Tienen que, de alguna manera, tener una correlación, ¿sí? Una validez interna que de alguna manera una fortalezca a la otra. Y para eso tenemos que reconocerlas. Entonces, el aporte de la propuesta de DAF, de alguna manera, nos pone en situación con respecto a esto que yo les estoy planteando, porque poder ver el grado de comportamiento que hay dentro de nuestros lugares de trabajo, qué grado de flexibilidad tengo, qué nivel de competitividad hay, y si sobre todo el proceso que se está haciendo es estable o no es estable. ¿A qué se refiere para nosotros traducido estabilidad? Es lo que se prescribió, ¿se pudo concretar o no se concretó? Hoy trabajamos muy bien y al otro día trabajamos muy mal. La estabilidad tiene que ver con los objetivos alcanzados, tiene que ver con la pertenencia o el mantenimiento de las personas dentro de esos entornos, la seguridad para poder trabajar, la tranquilidad que hoy hemos perdido en algunas áreas como las guardias para poder trabajar. Bueno, todo eso tiene que ver con la estabilidad. Quiere decir que son elementos importantísimos que es importante tratar de restar a nuestros entornos de trabajo lo mayor grado de incertidumbre que muchas veces hay y que desgraciadamente en algunos entornos perduran. Y con respecto a los enfoques, ¿no? La mirada que se tiene en cuanto a la estrategia, obviamente que esto fortalece y de alguna manera vamos a ir viendo después cuando veamos los contextos del entorno laboral, cómo hay factores internos
y factores externos que son facilitadores y obstaculizadores. Y eso es ahí en lo que ustedes tienen que poner la mirada fuertemente para poder de alguna manera entender esta cultura de adaptabilidad. Digamos, nosotros, cuando Federico habla de esto, ¿sí? Muchas veces en muchos de nuestros entornos, estas situaciones se dan de forma simultáneas. No es que es toda pura de adaptabilidad. Muchas veces, no sé si les ha pasado por ahí que han supervisado a un supervisor de área. Dice Brian, la priorización ahora es brindar cuidado. Sí, sí, obviamente. Para eso nos contratan y son las unidades de producir. Es decir, bueno, ¿cuántos cuidados brindamos en un turno? A ese tipo de gestión queremos llegar. Para ver cómo lo hemos hecho después, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si la persona quedó satisfecha, si no quedó satisfecha, si nosotros... Ahora, a lo que voy con esto, y me pueden interrumpir cualquiera, levantar la mano, es que la cultura de adaptabilidad en nuestros entornos complejos es fundamental. Hoy está costando muchísimo poder cubrir determinados puestos de un servicio a otro. Hoy no nos podemos adaptar a las lógicas que están imperando dentro de una organización que necesita dar respuesta a ese cuidado, como dice Brian. Hay veces que dentro de tu servicio te está sobrando colegas que están faltando en el servicio de al lado. Y esa adaptabilidad que hace que uno se sienta seguro de que puede ir a otro lugar, que es al lado, a brindar un cuidado que puede ser parecido, muchas veces eso genera incertidumbre. Entonces, el enfoque hoy nos lleva, como lleva en otras áreas de producción, a que la cultura de la adaptabilidad sea una estrategia que se enfoque específicamente en los entornos de trabajo. Porque la persona se adapta si tiene que conocimiento, si tiene que tecnología, si tiene que equipo de apoyo. ¿Entienden? Digamos, las personas se enfocan en su entorno y se adaptan mejor cuando las condiciones son las favorables para poder hacerlo, si no huyen. Por eso, los atributos necesarios para este modelo, que para mí es uno a los que hay que de alguna manera ponerle más fichas en el futuro de nuestra cultura organizacional, esta posibilidad de que no se viva la adaptabilidad como una cuestión de sufrimiento dentro de nuestro entorno colectivo, ¿no? Que nosotros podamos preparar a nuestros estudiantes para que se puedan adaptar a los entornos de trabajo saludables, es tratar de no sacarle la capacidad que él tiene para crear, no sacarle su creatividad, la capacidad de poder innovar, de poder cambiar el entorno, de poder proponer cosas que puedan mejorar el proceso. La propensión al riesgo es que el riesgo siempre existe, pero el riesgo se puede calcular, ¿sí? No hay, hoy quedó más que claro, la cuestión es que hay incidentes y no accidentes. Hay muchas cuestiones dentro de nuestros entornos que se generan porque hay situaciones que inciden permanentemente, que en algún momento se termina dando, la cuestión de concretar el riesgo. Y sobre todo, la adaptabilidad es lo más hermoso que nos puede pasar en el sentido de que nos exacerba el profesionalismo. Nos hace cada vez más profesionales porque nos tenemos que estar permanentemente poniendo a estudiar y a estar en contacto con otros y a proponer. Y como tecnólogos nos lleva a repensarnos permanentemente. Ahora, la cultura de la misión, que es una de las más usadas, que es cuando la institución fija la misión,
digamos, organizacional, como bien dijo Brian, tenemos que brindar el cuidado se hace de esa manera, y nos van poniendo metas para cumplir, y nos van dando ciertas responsabilidades, pero está mucho más rígida, mucho más encorsetada, digamos, es una cuestión más, se podría decir desde el punto de vista dogmático, en donde muchas veces los cambios que se van generando hacen de que ciertas miradas vayan quedando de alguna manera sujetas a un cierto riesgo de que se ponen en duda si lo que estoy haciendo no se debería seguir ajustándolo. Entonces, hoy por hoy es la que más se presenta en los escenarios nuestros. La cultura del clan es una situación que, traducida a lo que nosotros lo vivimos como clan, la manera más positiva que se pueda ver es el concepto, como bien dijo Fede, de familia. Ahora, vieron que hay diferentes tipos de familia. Y hay familias funcionales y disfuncionales, y hay familias más complejas, menos complejas, más armoniosas, menos armoniosas. Y vieron que si traducido esto a lo que nos pasa en cuanto a poder ver las necesidades de cada uno de nosotros, es lo que lógicamente lleva a un entorno menos tóxico y más saludable, el estar pensando en la persona que trabaja conmigo, en cómo podemos hacer mejor nuestro desempeño, en cómo podemos organizar mejor la tarea. Si es por ese lado, es realmente se sale muy fortalecido. Ahora, la cuestión de la cultura del clan la sufre mucho la persona que llega nueva al clan, porque se tiene que adaptar a una familia con sus dogmas, con sus reglas, con sus miradas, y ahí eso ya genera, porque esa mirada que tienen con respecto a cómo es el compromiso, qué grado de satisfacción tiene cada uno, vieron que muchas veces la situación al nuevo no se le hace fácil, ¿no? Siempre se le deja las peores tareas, siempre se lo relega hacia ciertos beneficios. Entonces la cultura del clan, para el que tiene muchos años de pasillo dentro del hospital, es pagar el derecho de piso. Y nosotros tenemos mucho de eso, ¿no? En muchos lugares esta cultura del clan no se toma solo la parte positiva, sino se toma una mistura que a veces hace ruido. Y bueno, en muchos lugares también es imperante la cultura súper burocrática, más allá que no está mal que sea burocrática. El tema, como siempre digo, es la cuestión del exceso de los pasos, de los permisos, de todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo interno de los diferentes niveles, y que muchas veces para ustedes que quieren innovar algo rápido, que quieren implementar algo rápido, dentro de la cultura burocrática tienen que pedir 20.000 papeles, 20.000 permisos, y es como que muchas veces desmotiva ciertas cuestiones. Pero bueno, en algunos lugares, para poder tener una cultura burocrática en alguna empresa importante, en donde es muy necesaria por la cuestión del manejo de la autoridad, ¿no? Hay que estar muy bien integrada, ¿sí? Y hay que estar siempre viendo la cuestión de la eficiencia que tiene desde arriba hacia abajo, porque si no, los desajustes, desgraciadamente, muchas veces nosotros vemos como en nuestra cultura hospitalaria, esta cuestión de que el hospital dependa de una región y de ambas regiones de un nivel central, muchas veces las cuestiones no se resuelven, no por una cuestión de presupuesto, sino por una cuestión de papeles. Se llenan papeles, de papeles, de papeles, de papeles, para que nunca llegue a nada. Entonces, muchas veces pecamos de esta cuestión cultural, de esta burocracia. Entonces, me encantaría también, le sumo, para la próxima, vamos a plantear también en una encuesta cuál de estas culturas son las que son más predominantes en sus entornos de trabajo.
Rosy, ¿querés mencionar algo de lo que hemos visto? No, siguiendo la línea esta con la que vos venías, bueno, que es importante, digamos, tener en cuenta todos estos ejes de la organización para ver entonces de qué manera podemos implementar un cambio, de qué manera podemos innovar, o sea, todas estas cuestiones van a ser como decían tanto José como Fede, que sea más posible, ¿sí? O que tengamos más obstáculos. Entonces es bueno ver esto para poder hacer un análisis adecuado de la organización y de estos elementos que vamos a ir viendo dentro de la que estemos. Cuando ustedes hagan esta observación, esta propuesta que les hace José en la semana, vean, puede ser que encuentren características y no un tipo puro, así que bueno, ustedes vayan anotando qué características, ¿no? Porque tanto de estructura como de cultura, a veces hay características de una o de otra y no exactamente la organización encuadra dentro de una de ellas. Así que bueno, eso también es interesante que puedan, digamos, identificar. No sé si ustedes quieren decir algo o preguntar algo, o saber también cómo les resultó, ¿no? Este texto. Sobre cultura, estructuras de poder, institución, organización, hay muchísimos autores. Mm, Me interesaría saber cómo les resultó este material. No sean tímidos. Brian, Lina, pueden decir que no les gustó, pueden decir que les A gustó, ver, que es Caro complicado. estaba levantando la mano, ¿no? Carolina. Sí, sí. Bueno, en cuanto a mi opinión, sí me resultó bastante interesante porque, como decías recién, vi que varios ejes, en su mayoría, tienen lugar en mi lugar de trabajo. Y a veces quizás pensamos que pertenece quizás a una estructura o a un tipo de cultura y ahora me di cuenta evidentemente de que no, de que tiene varios componentes de tantos de una como de otras y eso hace también a lo que es el pensamiento de cómo enfocarnos. O, por ejemplo, como decía José hace un rato, esto del miedo a determinada tarea porque, por ejemplo, falta el personal y eso en mi lugar de trabajo pasa seguido, desde una enfermera, por ejemplo, instrumentando a un cirujano en lo que piensa en su cabeza que es tan difícil y remontando desde el conocimiento o plantándonos desde qué sabes vos. En mi caso, empecé desde la persona que más miedo tenía para que las demás vean que ella sí pudo y empezar a animarse y empezar a perder ese miedo del yo no puedo o yo no porque mi trabajo no lo es y si te capacitas quizás un poco lo podés hacer y no estancarte en el no puedo. Así que la Claro. verdad que me resultó bastante interesante. ¿Alguien más quiere Gracias, Caro. mencionar algo? Vamos, agarra el Eh, micrófono. sí, bueno, a mí también me resultó bastante dinámico hacer el video, la explicación de ustedes, o sea, se pasó rapidísimo las 2 horas, me gustó. Y bueno, y comparto con ella, ¿no? Especialmente donde yo trabajo, que es un hospital del gobierno de la ciudad, es un hospital donde ya está todo muy estandarizado, ¿no? Hay cosas que son así, tienen que ser así porque vienen de Poco gestiones margen anteriores. para la innovación y el cambio, decís vos. Nada, no se puede. Uno tiene que tratar, obviamente, pero siempre se resisten mucho los cambios y también adaptarse, ¿no? Porque ya de por sí nosotros somos, de por sí todo el mundo, ¿no? Es como que se resiste un poco al cambio en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Cuesta cambiar, cuesta salir de la zona de confort desde cualquier ámbito de la vida y lo que es profesional también. Ya cuesta, o sea, más a la gente, o sea, más adulta,
están como muy acostumbrados a hacer tal tipo de trabajo, soy enfermera de tal lado, y de ahí no salen porque como que se resisten al cambio, tienen miedo, no se animan. Y es Sí, interesante sí, esto que sí. vos estás diciendo, porque igualmente es un universal, ¿sí? Enrique Pillón Rivière, que fue, bueno, médico, psiquiatra y que fue el que introdujo, digamos, la psicología social en la Argentina, él hablaba de la resistencia al cambio ligado a dos miedos, ¿no? El miedo a la pérdida de lo conocido, ¿no? Que es lo estable y que tiene que Seguro. ver muchas veces con estas cuestiones de repetición, y el miedo al ataque de lo nuevo. ¿Por qué? Porque es esa instancia que genera como incertidumbre, ¿no? Que no sé si lo que va a venir va a ser mejor, no quiero dejarlo. Y eso tenemos que saber que como universal va a estar siempre, siempre que queramos introducir un cambio, una innovación. Así que la idea es, sabiendo de que esto va a estar siempre, bueno, de qué manera poderlo gestionar, ¿no? De la mejor manera para que el cambio sea posible. Eh, Bueno, y obviamente dentro de ustedes en la jefatura son precisamente el mando medio, ¿no? No están en la cumbre estratégica, ni están entre la cumbre estratégica y el núcleo operativo. Entonces, bueno, como siempre digo, lo que vamos a ir viendo y compartiendo en todos los encuentros son herramientas. Después cada uno va a ir tomando y viendo dentro de las características de la organización en la que está, bueno, qué puede ir implementando, ¿no? Y de qué manera o cómo dosificar eso, ¿no? Porque cada organización, si bien hay universales, cada organización tiene su peculiaridad, así como vos decías, Lina, ¿no? En la tuya quizás está todo muy estandarizado y bueno, no es lo mismo si son organizaciones estatales que privadas y demás. y Entonces, también bueno, cada servicio, ¿no? y cada servicio. Cada servicio, porque yo por lo menos gestiono consultorios externos. Entonces es como que es difícil, no es lo mismo que de una sala o terapia que hacen tarea asistencial. Nosotros hacemos otro tipo de tarea que también es un tema. Ahora, para ir terminando, y también dejo la posibilidad para que otro también opine. Dejé Sí. acá anclado en este cuadro porque un poco resume lo que les quiero decir ahora. Porque muchas veces ustedes, al estar, como bien dijo Rosy, en ese jamón que está entre las dos fetas de pan, ¿no es cierto? Muchas veces no se encuentran comprendidos dentro de su organización, porque la visión de liderazgo que tienen ustedes no responde a la cultura organizacional en la que están. Entonces no es que ustedes estén equivocados, es que no están correlacionados con la misma cultura, o de un nivel superior o de un nivel inferior. Hay muchas veces que ustedes quieren bajar algo hacia quienes trabajan con ustedes y no lo logran, y hay un choque, no solo de intereses, de miedo, no, hay un choque cultural en cuanto a la organización del trabajo. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver muy bien y con muchas herramientas en la segunda unidad y en la que le sigue, porque ustedes van a ser los grandes motivadores en donde van a ir dando el argumento necesario desde donde se posicionan culturalmente, van a utilizar la mejor estrategia en relación a la estructura con la que tienen, van a utilizar la tecnología a su favor, pero además van a hacer un análisis de ese producto que le vamos a llamar cuidado, o ese servicio que van a querer prestar de una manera diferente. Quiere decir que los 4 elementos que nosotros vamos a utilizar siempre para generar algo nuevo, los tienen acá. Son estos 4 de acá. Nosotros, digamos, para nosotros los teóricos como Kant y todos esos hablan de mercado, pongan ahí familia, comunidad, paciente, son ellos nuestro interés por el cual nos motivamos a hacer lo que hacemos, y a esta hora de la noche estamos escuchando esto y nos estamos formando, ¿no? Pero lógicamente que nos interesa
de que nosotros podamos entender que la visión, que esta diplomatura lo que va a crear en ustedes es una visión de liderazgo que está más cerca de esta cultura que es capaz de innovar. ¿Sí? Es la cultura de este siglo. ¿Sí? Porque nos vamos a tener que adaptar a muchos grandes cambios. La otra vez estaba leyendo de que hay un serio problema de que hay menos partos. Quiere decir que muchas clínicas privadas están cerrando sus servicios de neonatología y de obstetricia por una cuestión de que ellos tienen que tener ganancias. Si no hay parto, no hay ganancia. Quiere decir que ahí hay un entorno que se pierde y un recurso que se tiene que adaptar a otros escenarios. Y bueno, y nosotros estamos inmersos siempre en algo que ustedes van a tutearse permanentemente, que es con el poder que tienen ustedes, un poder que es limitado. Es un poder limitado. ¿Limitado por quién? Por el entorno y por el contexto y por los otros. ¿Sí? Y los conflictos es los que le va a sacar las canas, a generar infinidad de cuestiones en donde vamos a ir viendo que del conflicto, cuáles son de ustedes y cuáles no son de ustedes, en cuáles se van a tener que meter y en cuáles no se deben meter. Y como bien dijo Rosalía, digamos, y como dijo Fede también, el poder transitar esos conflictos es parte también del trabajo que tienen a la hora de poder gestionar. Así que, bueno, nada, creemos que hemos visto todo el material de este artículo. Creo que las conclusiones, no por nada tomamos a Midler porque creemos que es una persona que pone foco en el entorno y para nosotros las personas están por encima de las estructuras, porque son las únicas que pueden hacer los cambios, son las personas. Entonces ahí es donde ponemos el valor para poder realizar todo esto. Entonces hay dos cuestiones que para nosotros, como les decía antes, es la cultura y la estructura tienen que ir de alguna manera entrelazadas como para poder tener una mirada dentro de la organización que les permita poder llegar a los cambios y a los procesos necesarios, porque es una estructura que se mueve, que es dinámica y que necesita permanentemente de ajustes. ¿Y quién hace esos ajustes? Ustedes. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Reflexionar algo más? Nos quedan 2 minutitos. ¿No? ¿Nadie, nadie, nadie? ¿Alguna duda que le quedó sobre algún término, alguna mirada que les cuesta por ahí poder llevarlo más a lo práctico? Porque todo tan teórico que muchas veces bajarlo a lo práctico es lo que nosotros tenemos que hacer esa inferencia. Igual saben que el campus tiene foro, si quieren usarlo para escribir algo, para poner una duda, para generar un debate. Yo no los quiero molestar porque sé que durante la semana tienen muchas actividades y quiero que esto sea algo de placer para ustedes y no algo que les genere dificultades o que les genere más trabajo del que ya tienen, sino que sea un espacio para que reflexionemos juntos lo difícil que es gestionar los servicios de enfermería en el modelo sanitario que hoy tenemos. No importa si es público o privado de la seguridad social, porque nos atraviesan cuestiones muy parecidas. ¿Sí? Las culturas son las mismas, los actores son parecidos, ¿sí? Lógicamente que hay otras misiones que son diferentes, pero en sí las estructuras son parecidas. Rosy, ¿algo para la No, despedida? sí, no, que si después les surge, porque a veces pasa que ahora no hay preguntas, pero después cuando se revé el material o se ponen a observar dentro de la institución, puede ser que alguna duda, así que bueno, pasen por ahí por el foro y dejan la pregunta, ¿sí? No, no como algo obligatorio, ¿sí? Como Claro. decía José, no para sumarles una obligación, pero bueno, sepan que ese espacio está, que va a ser leído, así que si surge, utilícenlo, ¿sí?
Y si no, en el Perfecto. próximo encuentro también, ¿no? Claro, Siempre claro, claro. en el Y encuentro posterior se puede retomar algo del anterior. sí, por supuesto, siempre podemos volver para atrás. Esto es un espacio para que nos formemos y también nos saquemos dudas. Yo voy a hacer un recorte de la clase de hoy para sacar la parte en donde fallamos en esos minutos que perdimos ahí. Lo voy a compaginar para que se quede una presentación en donde hemos hecho una puesta en conjunto de manera sincrónica y asincrónica con Federico y con Rosalía. Así que bueno, nada, un gusto el poder encontrarnos y bueno, nos vemos dentro de 7 días. Van a tener en el campus la clase y una encuesta que pensamos con el equipo docente sobre un poquito para conocerlos más a ustedes y también para que la diplomatura les sea más práctica también a ustedes, que lo puedan llevar a su entorno de trabajo, algunos de los insumos que vamos a estar trabajando en estos meses. Piensen que nos queda nada más ni nada menos que 38 encuentros. Ya pasaron 2, así que nos Sí, quedan bueno, muchos encuentros. aprovecho yo para decirles que yo voy a volver a aparecer en mayo recién, ¿sí? Van a seguir tratando estos temas con las grabaciones de las clases de Fede y con José, y más o menos a mediados de mayo ahí arranco yo con también con estos encuentros y las clases, ¿sí? Te Para que vamos podamos a compartir. extrañar, Rosalía, así que te vamos a estar esperando. Ojalá que Bueno, podamos ser bueno, más y que te recibamos más, pero bueno, va a ser ojalá. grato que nos podamos volver a encontrar. Bueno, a Bueno, descansar. Nos estamos Bueno, buen viendo en la descanso. próxima. Igualmente, bueno, Chao, que tengan una Buena chao. buena semana. semana. Hasta Saludos para luego. todos. Nos Igualmente, buenas hasta vemos. noches. luego. Chao, chao.